Ok, ¿qué tal, raza? ¿Cómo están? Mi nombre es Marcelo Arteaga y esto es Ateísmo en Español, un video sobre filosofía, ateísmo en general, y hoy vamos a hablar sobre la resurrección de Jesús. La idea es tener una discusión, vamos a mover el debate ya sea para el martes o el próximo domingo, y la idea es hablar un poco pues, abiertamente sobre el tema, ver la perspectiva cristiana y la perspectiva atea al respecto, e intentar responder algunas preguntas que ustedes tengan en los comentarios. Esperemos que sea una charla amena y podamos responder la mayoría de sus preguntas desde las dos perspectivas. Yo pensaba que a lo mejor tú podías hablar un poquito sobre ti, quién eres, luego yo me presento y después pues tú empiezas abriendo sobre el tema y cuál es tu perspectiva al respecto. Como vos lo desees. Bueno, Marce, ante todo, gracias sinceramente por este tiempo, ¿no es cierto? A ver, considero de que todos somos personas ocupadas, ¿no? Y el hecho de que como hablamos en privado, que tomemos esta charla en principio, ¿no? Esta discusión con altura y me des el espacio como para poder defenderla, también te agradezco en tu espacio. Eh, a ver, me llamo Santiago, soy argentino, vivo en Argentina también. Eh, Trabajo en redes sociales, trabajo con páginas de apologética, tengo un espacio de apologética. Y bueno, claramente al ser cristiano, mi postura acerca del el tema que vamos a estar tratando, que es cuál es la causa del surgimiento del cristianismo, eh, claramente yo lo que hago es defender el caso de la resurrección, ¿no es cierto? Sí, correcto. Correcto, sí. ¿Me escuchas? Perfecto, yo te estoy escuchando perfecto. Ah, A ver, vos sos el que conduce ok, y ok. nada, te dejo a No, vos. no, no quería interrumpirte. Está No, no, bien. no, ya con eso Ok. suficiente, me parece. Bueno, ¿qué tal a todos? Mira, mi nombre es Marcelo Arteaga. Me gusta la filosofía y la política. Tengo unos canales al respecto. Sos libertario, ¿no? Sí, sí, tengo un canal sobre libertarismo. Es- Ah, eh, un día me tenés que enseñar acerca de eso. Me interesa mucho el tema y en eso flaqueo muchísimo. huevo, sí, pues cuando quieras. Ahí tengo mi página de México Libertario y también en mi blog de Marcelo Ortega Mata, mi Facebook. También hago memes y verdad y hablo sobre al respecto, y hago videos sobre política. Hace poquito hice uno sobre el subsidio del transporte y cómo mi gobierno, el gobierno del estado quiere tomar control sobre todo el transporte público en el estado y la perspectiva económica al respecto. ¿Lo conoces a Javier Milei? Sí, básicamente es lo mismo, sí, esa es la misma filosofía. Sí, Y es bueno, la yo mamá me de enganché Rodrigo con Prieto. eso con Milei. Sí, la verdad es que es uno de los pocos exponentes que tenemos ahorita en la televisión, ¿verdad? Milei y Gloria Álvarez son Gloria Álvarez. sí, nuestras pequeñas estrellas luminarias de nuestro movimiento. Esperemos que me vuelva yo uno eventualmente. Pero la Ojalá. idea, pues, es eso, pues, favorezco la libertad económica y social, ¿verdad? Que la gente haga lo que quiera mientras no esté fastidiando a otra persona. Y pues esto tiene pues consecuencias económicas y en política pública y de eso trata mi show. Pero bueno, regresando a ateísmo en español, am, me interesó mucho la filosofía desde chico, estuve ¿verdad? En clubes de filosofía y ya sea a través de mi lectura y a través de mi crianza, ¿verdad? Nací dentro de una familia católica, me volví ateo más o menos en secundaria y pues seguí mi propio am, camino ideológico, ¿verdad? Que me llevó al ateísmo, al cual pues podemos explorar otro tiempo, pero me parece una idea importante que explorar, es divertido, ¿verdad? Me parece como un ejercicio mental interesante hablar sobre las grandes preguntas y esta es una de ellas y por eso es que hago este programa. Creo que vamos a empezar hablando sobre tu perspectiva y el argumento que vienes a discutir. Si quieres presentarlo. Sí, bueno, nada, a ver, yo soy cristiano. A ver, nací en cuna cristiana, por así decirlo, como creo que la mayoría de nosotros los latinos hemos nacido en un contexto
cristiano, ¿no? Quizás en una casa cristiana, yo también, pero mi paso de fe fue a los 23 años, 24 años más o menos. En este momento tengo 33 ya, lamentablemente. Y nada, a ver, hace 4 años atrás comencé también por una cuestión personal, el tema de la apologética, y bueno, hoy me tenés acá charlando con vos, ¿no es cierto? Y como arreglamos en la página, en tu página, en un momento vos propusiste a alguien atreverse a poder intercambiar opiniones con vos acerca de todo lo que tenga que ver con la existencia de Dios o una cosmovisión teísta, ¿no es cierto? O por lo menos yo lo entendí de esa manera. Sí, básicamente. Eh, y nada, me interesó sinceramente tu propuesta por el hecho de que a mí me encanta intercambiar opiniones, me encanta charlar, me encanta discutir, y cuando voy a utilizar la palabra discutir con el sentido del intercambio de ideas, ¿no? Siempre que sea bajo el marco del respeto, yo para mí genial, buenísimo, y nada, y aprendo mucho de esto, y seguramente también de vos voy a aprender un montón hoy. Perfecto. Bueno, ¿por qué no empiezas a hacer tú la exposición positiva? O sea, ¿por qué piensas tú que la resurrección sucedió? ¿Por qué es importante para ti? Y sí, pues vamos en all that Sí, jazz, ¿no? en realidad recordá de que el tema central que planteamos no es el caso de la resurrección. El tema central que planteamos, y me gustaría ver a ver si estamos los dos de acuerdo, pese a que por escrito ya parecía que sí, nosotros planteamos cuál es la causa del surgimiento del cristianismo. Nosotros tenemos que proveer una explicación al surgimiento del cristianismo. Evidentemente, el cristianismo existe, evidentemente, durante mucho tiempo, 2000 años, el cristianismo existió, y dado que no sos una persona cristiana, o dado que sos una persona atea, yo considero que tenés que proveer una respuesta a este interrogante. Claramente nosotros los cristianos, y no estoy descubriendo Roma en este caso, pero claramente nosotros los cristianos afirmamos que el surgimiento del cristianismo, ¿no es cierto?, es por causa de un evento que consideramos también histórico, y es la resurrección de Jesús. Ahora, nosotros para poder responder a esta pregunta central, ¿cuál es la causa del surgimiento del cristianismo?, tenemos dos posibles respuestas, ¿no? O que nos conducen, dos respuestas que nos vayan a conducir hacia, hacia una filosofía personal que tengamos. ¿A qué me refiero con esto? A que nuestra respuesta puede ser naturalista, como muy probablemente sea la tuya, dado que sos ateo, o una respuesta sobrenatural, como en el caso mío. Quiero hacer una aclaración y tiene que ver con esto, que hoy lo que vamos a estar charlando es una discusión meramente histórica, y la historia en sí mismo no presupone cuestiones que tienen que ver con la teología. Por ende, el historiador o aquel que discute cuestiones de historia o el que hace historia no puede presuponer el naturalismo, ni puede presuponer cuestiones que tienen que ver con puntos de vista personales, ¿no? En cuanto a la religión, en cuanto a Dios y demás. Tenemos que dejar esa puerta abierta, porque vuelvo a repetir, esto no es una discusión teológica, esto no es una discusión netamente filosófica, sino que, y obviamente tiene que ver con la filosofía en ciertos aspectos, pero esto es una discusión histórica, y el historiador no puede sacar conclusiones dentro de su área de trabajo de si Dios existe o no. Simplemente tiene que dejar la puerta abierta, ¿no? Entonces, habiendo dejado esta puerta abierta, yo me largo para la respuesta sobrenatural, y que tiene que ver con este evento en el que los cristianos creemos que Jesús, por un hecho o por una acción, mejor dicho, hecha por Dios, se levantó de los muertos al tercer día. Ahora, obviamente, nosotros esta respuesta la tenemos que responder con argumentos, ¿no? Y creando una hipótesis mediante las evidencias que tenemos. Ahora,
la hipótesis que quede mejor parada va a ser aquella que tenga mayor poder explicativo mediante las evidencias que tenemos sobre la mesa. Para tratar de ser objetivos a la hora de construir un caso histórico, y recordemos de que la historia se infiere, nosotros tenemos que evaluar las evidencias que están sobre la mesa y de ahí construir un caso. Este caso, obviamente, comparado con casos paralelos, ¿no es cierto? Explicaciones paralelas, el caso que nosotros podamos llegar a concluir como razonablemente o como razonable, ¿no es cierto?, a la hora de responder esta pregunta inicial, debe de tener mayor poder explicativo que sus contrapartes. Por ende, yo voy a tratar de construir un caso mediante las evidencias que uno presenta y voy a tratar de construirlo sólidamente. Ahora, obviamente, Marcelo, en este caso, va a tener la obligación de construir un caso paralelo en respuesta al interrogante del tema y ese caso paralelo va a tener que explicar todavía mejor las evidencias que yo voy a presentar, que son evidencias que está al alcance de la mano de cualquiera de nosotros, ¿no es cierto? Entonces, mis evidencias van a ser extra bíblicas y van a ser bíblicas. Ahora, claramente esto no va a ser un debate formal porque estoy haciendo simplemente una apertura. Marcelo seguramente va a hacer su apertura exponiendo su caso y después va a ser una conversación. Por ende, al no ser un debate formal, no voy a detallar mucho a menos que el caso lo refiera. Pero mis evidencias o mis conjeturas se van a basar, ¿no es cierto?, en obviamente lo que dice el Nuevo Testamento, particularmente los Evangelios, el libro de los Hechos, como también algún que otro texto extra bíblico. Voy a utilizar el argumento de los hechos mínimos de Gary Habermas, que es, considero, como también muchos lo consideran, el argumento que nos conduce a una conclusión con mayor objetividad. ¿Por qué? Porque voy a tomar ciertas conclusiones a las que muchos historiadores, aún sin ser cristianos y sin ser teístas, llegan, ¿no es cierto? ¿Cuáles son estas conclusiones? Bueno, básicamente que los discípulos creyeron sinceramente haber visto a Jesucristo resucitado, que Pablo fue transformado de la noche para la mañana, él se convierte en cristiano habiendo sido un perseguidor de la iglesia, que hubo un cambio cultural e instantáneo en moradores de Judea, ¿no es cierto?, en judíos tradicionalistas, ¿no? Y obviamente el caso de la tumba vacía. ¿Cuál es la mejor explicación a estos hechos que estoy presentando? Bueno, claramente creo yo, y hasta el momento no he escuchado una mejor explicación, es la resurrección de Jesucristo. Jesús resucitó de los muertos. Por ende, en su resurrección nosotros podemos explicar el caso de la tumba vacía, podemos explicar el por qué es que los discípulos tenían la convicción que tuvieron, de tal manera que esa convicción los llevó a vivir y a morir de la forma en la que lo hicieron. Tercero, la conversión de Pablo, una conversión instantánea, repentina, de un perseguidor de la iglesia a alguien que claramente se vuelve un promovedor de las ideas cristianas, ¿no es cierto? Y por último, el cambio cultural de la iglesia primitiva, cómo es que judíos que tenían 1400, quizás 1500 años de tradición religiosa, donde por causa de numerosas persecuciones se vuelven muy rigurosos en cuanto a su cultura y religión, ¿no es cierto? Ejemplo, el guardar el sábado, el adorar en el templo, los sacrificios, etcétera, porque es que la iglesia primitiva, que se basó mayoritariamente en judíos, cambia radicalmente esas costumbres y empiezan a creer en un Dios trino, empiezan a asignarle a Jesucristo la identidad de Dios, porque es que se deja de ofrecer sacrificios y el día de adoración cambia del sábado al domingo. Todo ese tipo de cuestiones merecen una explicación y creo que la mejor explicación es la resurrección de Jesús. Ok, perfecto. Primero quiero probar el audio, ver en los comentarios. Tú dices que me escuchas bien, pero quiero Yo sí te asegurarme escucho bien, ¿eh? que el público me escucha. De hecho, quiero ver si puedes tú incrementar mi sonido, porque creo que el problema es que veo problemas para que el audio te puede llegar a ti o puede llegar al software que tengo para que se muestre lo que estoy poniendo. Quiero asegurarme que se escuche Está bien. Déjame bien. ver si
Si me escuchan bien. Probando, 1, 2, 3. Esta es como la segunda o tercera vez que hago un live en vivo y Tranquilo, todavía tenemos no unos pasa problemas. nada. Ok, aquí dice Pierre que se escuche bien. Ok. ¿Cuál es el caso ateo en relación a la resurrección de Jesucristo? Básicamente que fue una mentira. Que como una gran cantidad de seres mitológicos que se dicen haber nacido de vírgenes, tener poderes mágicos y haber podido sobrevivir, ¿verdad? La muerte es una gran exageración, como había dicho. ¿Cuál es el escritor? Bueno, el punto es que al argumento en relación a la resurrección de Cristo es, es muy vago. Es muy vago. De hecho, si me recuerdo, Mark es el libro de la Biblia que tiene la mayor cercanía al hecho histórico, ¿verdad? Que básicamente se muere Jesús, ah, existen tradiciones orales y después llega un escrito. El escrito está entre 40 y 70 años. Hay gente que quiere argumentar 35, ¿verdad? Pero por lo que he leído, puedo estar mal y ustedes averigüenlo por su parte, ¿verdad? El consenso es alrededor de entre 40 y 70 años después del hecho, ¿verdad? Tal vez 30, tal vez 35, pero en general entre 40 y 70. Um, el escrito no tiene título, no tiene autor. Se dice que es por Mark por una variedad de cosas que dice el mismo escrito, pero en sí el escrito no tiene autor. El, la parte donde viene la resurrección de Cristo, hay una versión corta y una versión larga. Los más nuevos tienen una versión corta y los más viejos tienen una versión un poco más larga. Y entraremos más a detalle después del debate, pero básicamente la versión corta dice que Jesús regresó de la muerte, ¿verdad? Y ahora es hora de propagar la palabra. Y la versión larga dice, Cristo volvió de la muerte, hay que propagar su palabra y aquellos que dan su palabra, ¿verdad? Pueden, ¿cómo se dice? Manejar víboras, ¿verdad? Podrán hacer grandes actos, ¿verdad? Y es más explicativa, más como a lo mejor tal vez hasta poética en relación a lo que conlleva los poderes básicamente que tienen las personas que van a hablar en nombre de Jesucristo para dar la palabra. Bueno, lo importante aquí es saber que desde una perspectiva histórica, ¿verdad? Idealmente lo que quieres es que alguien esté, para que sea creíble, quieres una persona que está en el hecho, o sea, está en el suceso histórico, no sé, mataron a Lincoln, ¿verdad? Y ves una persona que está en el hecho, ¿verdad? Alguien que lo escribió en el hecho, y no pasó mucho tiempo entre el hecho y el tiempo que lo escribes, que la persona haya estado directamente, o sea, vio el güey que le dispararon en la cara, ¿verdad? Bueno, técnicamente en la nuca, pero saben a lo que me refiero. Y que lo escribe de una perspectiva neutral. O sea, si quisieras darle más credibilidad a la persona, no sería a favor o en contra de la esclavitud, ¿verdad? No tendría un partido político. Era un güey que estaba ahí, ¿verdad? Y que lo vio y lo escribió y lo reportó y a lo mejor le pagaron, ¿verdad? O por eso que no lo escribió para recordarlo después, que no hubiera tenido un interés activo en relación al escrito, ¿verdad? Eso sería lo ideal de una perspectiva histórica. Obviamente no se puede, ¿verdad? Está bien cabrón. O sea, hay casos, ¿verdad? Pero en general es algo difícil. Aquí tienes un caso de un hecho imposible. Es un hecho increíble que necesitas fe, básicamente, ¿verdad? Para poder creerlo. A una persona se le llevó la chingada, ¿verdad? Lo crucificaron, le pusieron una lanza en el corazón. Por todos los propósitos prácticos, el güey ya estaba muerto. Y es un hecho increíble, literalmente, ¿verdad? Un milagro que haya podido salir de la tumba, ¿verdad? Entonces es un hecho increíble y después el tiempo que pasó entre el escrito más cercano que tenemos al hecho y el hecho es de entre 30 y 70 años, ponle tú. Y no nada más eso, sino que no fue la persona que lo vio el que está escribiendo eso en el tiempo más corto, ¿verdad? Sino es que no se sabe quién es. Ahora, las especulaciones es que era un discípulo de Peter, ¿verdad? De una de las personas que realmente lo vio. Entonces, para los propósitos de esta conversión, asumamos que eso fue el caso. Entonces, está
está una gran cantidad de tiempo desde el hecho y el tiempo que se escribe. La persona que lo escribe no lo vio en sí, sino está escribiendo, ¿verdad? Los hechos de otra persona, ¿verdad? Y la lengua es griega y probablemente lo que más habló a Jesucristo fue arameo, aunque como estuve investigando sabría otros idiomas, pero el punto es que hay una traducción de un tipo de lenguaje a otro. Además de eso, o sea, toma toda esa perspectiva histórica y los problemas que hay con creer algo con tanto tiempo entre el hecho y luego la persona que está dando. Añádale que la persona tiene un interés activo, ¿verdad? De convertirte, ¿verdad? Es un mensaje para los creyentes. Esto no es desinteresado. Era una persona judía, ¿verdad? Que lo estaba escribiendo, que tenía el propósito de explicar, ¿verdad? La intensidad del momento, ¿verdad? Y explicar la situación con un propósito, en fin. No era, no sé, una lista de menú, ¿verdad? Una persona que tenía un interés político, si lo quieres decir, o religioso, con una intención en particular. No era un agente desinteresado. Um, Además de ello, en el mismo párrafo que estamos discutiendo, ¿verdad? La persona está hablando sobre aún más cosas increíbles, ¿verdad? Que es como de nuevo, depende de si quieras o no tomar la parte extendida de Mark, donde habla sobre que la gente puede agarrar serpientes, ¿verdad? Y puede hacer otras cosas increíbles. Creo que una de ellas era de que tomar veneno sin que se mueran. Que se discute si era o no parte original de lo que era, pero si asumes que es parte del todo, ¿verdad? O sea, nada más estás diciendo, no nada más volvió de la muerte. No nada más el maldito volvió de la muerte. No, fíjate, ¿verdad? Vino de la muerte, la gente resurrección, hubo una resurrección de la gente en las tumbas, ¿verdad? O sea, muchas personas regresando a la vida. Hay personas que pueden ahora agarrar serpientes sin que se los lleve la chingada, ¿verdad? Y pueden hacer una gran cantidad de cosas increíbles. Más pues nos podemos meter en detalle exactamente qué son las palabras exactas que usa, ¿verdad? En relación a la versión corta y la versión larga de Mark. Creo que está muy interesante, pero quiero hacer mi punto conciso, ¿verdad? Básicamente. Entonces, con esto en mente, ¿verdad? Puedes hablar sobre una gran cantidad de razones por las cuales deberías de dudar esto. O sea, para empezar, no es, no es el hecho que sucedió ni siquiera prueba el punto que quiere hacer Jesucristo. O sea, la idea es o que quiere hacer también mi oponente en esta discusión, ¿verdad? Que es que Dios existe básicamente porque hubo una resurrección. Mira, hay mucha Claro. gente que viene de la muerte. Digo, no es muy común, ¿verdad? Pero hay casos médicos, ¿verdad? Que la gente pues se lo llevó la chingada, ¿verdad? Los pronuncian muertos y por una razón u otra regresan de la vida, ¿verdad? No quiere decir que ellos tengan poderes sobrenaturales. Es simplemente algo que muy raras veces pasa, de verdad. Pero me refiero que aún si fueras a pensar que, bueno, una resurrección no, no cumple, ¿verdad? No lógicamente debes de concluir, ¿verdad? Por lo tanto, ¿verdad? Alabado sea el Señor. Ahora, obviamente es algo muy extraño, ¿verdad? Probablemente, a mi perspectiva, no pasó en base a la poca evidencia que hay al respecto. Pero aún si le fuéramos a conceder, el argumento no sigue, ¿verdad? Por lo tanto, su religión es correcta. Podría añadir más, pero quiero mantenerlo corto. Te dejo hablar a ti y después continúo. Pero en la introducción no teníamos que dar las razones a la pregunta del tema central. Recordad, el tema central es ¿cuál es la causa del surgimiento del cristianismo? Vos lo único que me estás diciendo es, bueno, eso no pudo pasar. Pero te falta dar la respuesta. O sea, yo estoy tratando de responder al tema mediante la resurrección. Para vos, ¿cuál es la causa del surgimiento del cristianismo? A mí, ¿por qué se expandió o por qué es tan prevento o por qué se originó? Creo que si la pregunta es ¿por qué se originó? Es muy probablemente similar a la tuya. Una persona en Judea, ¿verdad? Un agitador político Ajá. que pudo enardecer a las masas y por meterse con la gente que probablemente no se debe haber metido, se llevó la chingada. Como se lo llevó la chingada a mucha gente en ese tiempo que se metía con la autoridad religiosa, ¿verdad? No es mm, el hecho de que hubiera una persona, ¿verdad? Un brujo en ese tiempo, ¿verdad? Un curandero, que pudo enardecer una gran cantidad de personas, no quiere decir que sus afirmaciones eran correctas. O sea, puedes decir lo mismo del Islam, puedes decir lo mismo de una variedad de religiones
que pudieron originarse, ¿verdad? Y el hecho de que haya crecido, ¿verdad? No le daba validez Pero al cuál es principio. la causa? O sea, vos me estás diciendo, bueno, esto no es cierto, está bien, te lo Ok. acepto. Pero Ujú. explícame cuál es la causa, para vos cuál es la causa, o sea, pasó esto, No, históricamente pasó esto, ¿por ¿cuál qué es? originó o por qué se volvió popular? Son dos preguntas diferentes. No, pero la prueba, la pregunta desde el principio fue, ¿cuál es la causa del surgimiento? Lo repetí varias veces y creo que eso Sí, que había quedado claro entre sí. nosotros. ¿Cómo surgió? ¿Cómo se originó el cristianismo? ¿Cuál fue la causa? Bueno, que Jesucristo fue y predicó una filosofía a la población pobre, ¿verdad? De las ciudades aledañas donde vivían. Esa es tu explicación. Mi explicación es que, igual que otros profetas en su mismo tiempo, ¿verdad? Ajá. Apoyaba una filosofía y pudo recaudar una gran cantidad de seguidores basados en una perspectiva, a mi parecer, apocalíptica, en la cual pensaba que el mundo se iba a acabar, ¿verdad? Y que iba a venir el reino de los cielos y Te hago enfocaban en una, hacer a la gente de ello. perdón, está Sí. bien, pero te hago una pregunta. Vos recién dijiste, al igual que muchos profetas, ¿me podrías dar, no sé, por lo menos 2 o 3 ejemplos de supuestos profetas que produjeron un movimiento tal y como el cristianismo que tiene Sí. 2000 años y que los discípulos inmediatos llegaron hasta la muerte y las torturas a soportar por causa de las afirmaciones que sostenían diciendo que Jesucristo era Dios y había resucitado? ¿Cuál es la Sí, explicación que vos podemos das a empezar eso? con el profeta Mohammed. El profeta Mohammed, ¿verdad? Tiene gran cantidad de seguidores. Es una de las religiones más grandes del mundo. Mucha Pero vos persona está sabés cómo dispuesta a surgió morir el por Islam. él. El Islam es un claro ejemplo de un profeta, ¿verdad? Que tuvo una gran cantidad de gente dispuestas a morir por su verdad. Eso es nada más como un ejemplo. Podrías también hablar sobre Moisés, ¿verdad? Pero la figura más la que podría ser la similitud más corta, ¿verdad? Sería Mohammed, porque tú negarías, probablemente pensarías que Moisés tiene más validez como profeta que Mohammed, así que para los propósitos de la conversación A supongo mí, que perdón, Mohammed. perdón que opine esto, ¿no? Pero me Sí, parece que mucha idea acerca del surgimiento del Islam no la tenés. ok, tú Primero y dime, principal, háblame. porque no es comparable bajo ningún punto de vista el Ujú. Islam con el cristianismo en En sus absoluto. inicios. El Islam comienza, pese a que Mohammed decía ser, etcétera, etcétera, es un movimiento político. El cristianismo no es un movimiento político. Además, el cristianismo es un movimiento pacífico que muere por su fe. El Islam es una ideología que avanza para la conquista, etcétera. No podés comparar el Islam con el cristianismo. Eso claramente demuestra que no conocés ninguna de Sí, las dos cosmovisiones. ambas son religiones. Tú me diste las bases, ¿verdad? Ambas claramente son religiones con un profeta de gente que está dispuesta a morir a seguirlos. Dentro de lo que tú me preguntaste, esa es la respuesta correcta. Tú quieres hacer una gran diferencia entre esas dos religiones que tú ves mucho más que yo. Muchas de las cosas probablemente que dices sean válidas. Eso no niega la veracidad de la respuesta a la pregunta que me diste. Ok, bueno, está bien. Para mí, ahí demostraste que no sabes nada ni de Islam ni de cristianismo. Pero más allá de eso, está bien. Hay una serie de cosas que dijiste que me gustaría poder tocarlas nuevamente, ¿no es cierto? Hablaste cuando comenzaste tu postura, ¿no es cierto? Hablaste de mentiras, hablando de los evangelios, que eran mentiras. ¿Por qué crees que eran mentiras? Son poco probables. Me parece que cuando, por ejemplo, lees... Bueno, para. Entonces, Sí, una cosa es que algo sea poco probable y otra sí, cosa es que algo sea una mentira. sí. Ah, Ok, entonces te retractás, decís que es poco probable. creo cuando algo es lo suficientemente improbable, es razonable llamarlo una mentira. Si yo te digo que la verdad Si es yo te que digo de que el Big Bang es un suceso muy poco probable, ¿vos uno considerás de que puede es una decir lo mentira que... el Big Bang? Yo creo que hay explicaciones al respecto, que a lo mejor no puedo ser lo inteligente suficiente para explicarlo, pero si pasara el tiempo y lo explorara, parecería mucho más razonable que lo que estás básicamente diciendo en relación a la Biblia. Es una manera de perspectiva y puedes argumentar No, al respecto, está pero bien, pero considerar continúa. que algo muy poco probable es una mentira. Es lo mismo Sí, que decir, creo que
la existencia de X persona es una mentira. ¿Por qué? Porque es muy poco probable que cierto espermatozoide y óvulo se unieran, ¿no es cierto?, formando un cigoto con determinado código genético. Es muy poco probable Sí. tu existencia y mi existencia totalmente. Ahora, por Estoy eso no vas a viendo, deducir que es una mentira. estoy viendo un unicornio. ¿Estoy mintiendo o es simplemente algo que dirías que es poco probable? Estoy Yo lo viendo que un te unicornio. diría, Está yo un lo que te unicornio justo diría enfrente de mí. Yo lo que te diría es que, primero, es muy poco probable, y segundo, lo que yo te pediría sería evidencia a favor. Ahora, como vos no Tienes que tenés tener fe. evidencia a Debes de tener favor, fe en que yo veo un unicornio enfrente de mí. Ten fe. ¿pero qué es la fe? A ver, ¿me podías explicar qué es la fe? Fe, que cree firmemente que pues algo imposible que te estoy diciendo, ¿verdad? Que Eso no es fe. no me ha respondido si realmente es una mentira o es simplemente que algo consideras poco probable. Si en la corte Te alguien lo, te está te preguntando, lo ¿crees que está respondí. mintiendo Sí, Marcelo al decir que vio un unicornio enfrente de suyo? ¿Crees que estoy mintiendo? ¿Crees que estoy mintiendo o Te es lo simplemente algo respondí, importante? te vuelvo Algo a responder imposible. si querés, te lo vuelvo a responder, te dije, yo lo consideraría en principio muy poco probable. Ok. Ahora, como es muy poco probable, te voy a pedir evidencias a favor. Ujú. Ahora, si es muy poco probable y vos no me podés dar ningún tipo de evidencia, Ok. ahora yo lo voy a considerar, y es más, o sea, hay otras razones más que yo podría enumerar, pero voy a considerar lo que es una mentira. ¿Pero por qué? Porque Ah, no ok. tenés De evidencias. acuerdo. De acuerdo. Pero porque no tenés evidencias. Si vamos a decir que yo tengo un Pero amigo. yo te estoy presentando evidencias. Vamos a seguir la lógica. Vamos a seguir, yo tengo un amigo, güey, te hace un escrito que dice que aquí está, en serio, el unicornio aquí está con madre, güey. Y tú lees el escrito, eso consiste una prueba razonable para ti de que existe un unicornio enfrente de mí. Yo lo que considero es que estás haciendo una pésima analogía, porque vos al hacer esa analogía con, y supongo que debe de ser así, con los escritos de los evangelios, claramente primero demostrás no saber nada de historia, no saber nada de crítica textual, no saber absolutamente nada de aquello que que estás tratando de refutar. O sea, está bien, yo entiendo de que no podemos pensar igual, pero si no pensamos igual, vos por lo menos tendrías que informarte un poquito, qué es aquello que estás tratando de refutar, porque considerar que los evangelios, o que a los evangelios, mejor dicho, le cabría este tipo de analogía, es claramente no conocer absolutamente nada acerca de textos antiguos de documentación, de tradición, bajo ningún punto de vista. Además, me nombraste también el caso de los seres mitológicos, ¿no? E hiciste, me pareció a mí, y corregime si esto es simplemente algo que a mí me pareció, trataste de hacer una especie también de comparación con el caso de Jesucristo, ¿no? Con famosos seres que mueren, resucitan, etcétera. ¿Esto es así o lo malinterpreté yo? No, no, hay seres ¿verdad? Que dicen que pueden sobrevivir su propia muerte o hacer un tipo de resurrección. Vos decís de que hay seres que resucitaron en el pasado. No, no, no Porque, que yo porque lo por lo crea, menos hay historias, que se perdón. dicen mitológicamente que resucitaron. Hay personas que piensan que pueden resucitar, profetas, ¿verdad? Que dicen haber resucitado o vuelto Ok, de muerte. ok, te hago una pregunta. ¿Me podrías dar dos ejemplos de esos dioses que mueren y resucitan, por favor? Satya Sai Baba, es un gurú indio. Ajá, ¿me podrías S-A-I dar la fuente, por S favor? Baba, Sai Baba, es un ejemplo claro de ello. De hecho, pensé que ibas a preguntar al respecto. ¿Me podrías dar ¿me podrías dar la fuente, por favor? Sí, ahí te lo mando. Ok, dale. Es un Un profeta, no segundo. necesariamente un dios, pero es considerado dios. Copia de papeles. Un segundo, por favor. ¿Sí? No, un segundo no de tiempo. Te pedí dos personas. Un segundo, un segundo Dios que supuestamente muere y resucita. Su buen dios conocido. Si no me acuerdo, Ra, en la historia egipcia, el dios muere y resucita cada noche. Que muere también los aztecas, que el dios muere y resucita ¿Vos cada leíste alguna cierto. vez esos escritos? ¿Perdón? No, no lo he seguido Le- directamente. No he ido directamente. No estoy completamente informado acerca de toda la religión egipcia o la religión azteca, pero sé que esos son dos casos de religiones que tienen vos dioses claramente sabés de que que esto es una mueren y referencia resucitan. mitológica a lo que son las estaciones, ¿no es cierto? A la muerte de los, ¿cómo es? De los vegetales, etcétera, y luego a su posterior vida en la primavera. Esto vos sos consciente, ¿no es cierto? ¿Existe o no dioses que resucitan en la religión egipcia? Es lo único que deberías
estar preguntándote en relación a la respuesta. No, y en principio el tipo de resurrección analógica de Jesucristo bajo ningún punto de vista no existe. No existe ni siquiera un solo texto que te conduzca a pensar en eso. No, porque no lo hay, no vas a encontrar fuente porque no lo hay, no existe. Eso es un mito urbano que surge en las redes sociales, pero no existe, no lo hay. O sea, No si existe. querés acá el libro de los muertos, Espérate, si querés lo verificamos en el libro de los muertos y no hay, no existe tomaste tal y fuente. contextualmente. Tú dices, no existe un Dios que muere y resucita. No existe religión en el mundo donde un Dios muere y resucite, ¿correcto? De la forma analógica que le hiciste a Jesucristo, totalmente. No, directa, no estoy hablando de analogía, estoy diciendo Pero exactamente lo ¿cómo que que no? dijiste. Pero comencé mi pregunta Explícalo. diciéndote, vos hiciste una especie de analogía con respecto a los seres mitológicos que mueren y resucitan. Sí, Me dijiste que sí. Y si sí, estás haciendo una analogía, estás haciendo una comparación en cuanto al hecho o al supuesto hecho. sí, al Si supuesto no, hecho. eso no es una analogía. Eso es una analogía. ¿Cómo va a ser una analogía de la muerte de Jesucristo estas historias de dioses que supuestamente mueren y resucitan haciendo referencia a las estaciones del año con No respecto a tiene la que ser, vegetación? ¿Eso no quiere tiene que decir que ser no en sabes relación nada al de año. cristianismo? No es solamente sobre las estaciones del año. Los dioses eran venerados, pensaban que morían y resucitaban todos los días. Te di otro ejemplo como Sai Baba, un, Ok, un gurú indio, ¿verdad? Que es que murió, ¿verdad? Y vino a la vida después en una reencarnación. No es fuera de lo común deidades que mueren y vuelven a la vida. Esa entiendo. perspectiva que tú tienes es errónea y es simplemente la evidencia. Yo no Claro, sé cuánta entiendo. evidencia vas a necesitar, ¿verdad? De cuántos dioses, o personas o gurús hindús, ¿verdad? Que dicen que vinieron, que hubo una resurrección de verdad de su vida, ¿verdad? Anterior. Necesitas para comprobar que esa erosión es simplemente incorrecta. Ok, entiendo. Bueno, genial, está bien. Es el planteo que me haces y está muy bien. También proponés que el hecho de que los primeros evangelios, y hiciste mucha referencia al Evangelio de Marcos, que se haya escrito entre 40 y 70 años posterior al hecho, esto lo considerás un problema. ¿Esto es así? No es central al argumento, pero es muy importante. Es importante. Es importante la distancia de tiempo entre el suceso y cuando se escribió. ¿Por qué? Le da menos credibilidad. Ajá, ok, pero ¿por qué considerás de que le da menos credibilidad? Explícame eso, o Es más sea. difícil recordar cosas. Por ejemplo, usted hace un juicio, ¿verdad? Por eso Ajá, hay casos o hay crímenes, ¿verdad? Que tienen una cantidad de tiempo por la cual no puedes demandar a una persona. La cantidad de memoria o evidencia que hay de un caso, ¿verdad? Con el tiempo básicamente se pierde. Entonces, no es lo claro, mismo que tú me dices, mira, hoy yo hice esto, ¿verdad? Y con la conciencia a lo mejor de lo que recuerdas, de un suceso normal, ¿verdad? A que me lo digas claro. en 10, con que me lo digas de que en unos cuantos días, ¿verdad? Entre más tiempo pase, más ¿cómo se dice? Se transgiversa la información. Entiendo, entiendo. El problema a mí me parece que tampoco no conocés mucho acerca de la cultura antigua de Medio Oriente, ¿no es cierto? ¿Tenés alguna idea con respecto a eso? Estoy seguro que tú sabes más que yo, explícame. Ok, sí, seguramente sí. Eh, a ver, nosotros muchas veces sacamos ese tipo de conjetura, llegamos a ese tipo de conclusión como la que vos llegás, por causa de desconocer cómo antiguamente, y no solamente las culturas de Medio Oriente, sino también la cultura griega era de esta manera, el poder de la memoria, por así llamarlo, era mucho mayor, o era por causa del uso y demás, que la nuestra hoy. A ver, nosotros considerar o tratar de hacer una analogía nuevamente, ¿no es cierto? Con cómo nosotros, siglo XXI, con la información al alcance de la mano, como tal y como ahora vos estás con el teléfono, ¿no es cierto? Eh, hacer una analogía del mundo antiguo y cómo la memoria operaba en aquellas personas que para transmitir tradiciones es un gravísimo error. De hecho, es más, yo te lo dije por privado, que considero, a diferencia de vos, que ¿cómo es? Que el Evangelio de Marcos se escribió en final de la década del 50, principio de la década del 60. También te dije que pese a que no estoy de acuerdo con la fecha que vos estás postulando, porque de hecho
no conozco ni siquiera eruditos, teólogos liberales que apunten a 70 años después. No conozco hoy a alguien que diga que Marcos se haya escrito en el año 100, por dar un ejemplo. No lo conozco, 105. No lo conozco sinceramente. Pero más allá de eso, te dije de que eso tampoco sería un problema central para el tema que estás tocando. ¿Por qué? Los misticistas consideran que la tradición se corrompe recién a los 150 y 200 años de un hecho sucedido en el mundo antiguo, porque las tradiciones se transmitían de forma comunitaria. La comunidad era la encargada de abiertamente conservar la tradición. Por ende, no pasaba nada si, y aunque esto no ocurría, si una persona quizás desvariaba con respecto al tema de la memoria, porque obviamente era un recuerdo comunitario. Entonces estaba la comunidad para corregir ese error en la memoria. Así que más allá de que obviamente estoy en desacuerdo con la fecha que estás poniendo vos para la redacción del Evangelio de Marcos, vos lo estás poniendo como en el año 100, 105 quizás, y que de hecho creo yo de que ningún erudito en el presente estaría de acuerdo con esa fecha. Más allá de eso, te diría que hasta si fuese así, no sería ningún problema, porque la tradición oral se hubiera mantenido fielmente a los hechos. Esto los misticistas y no cristianos lo sostienen. Por ende, no es para nada un problema. Pero sin ir más lejos, también para sostener esto de la tradición oral, cuando apelamos a Papías, por dar un ejemplo, ¿no es cierto? Él hacía referencia a que ya en el principio del segundo siglo se consideraba que la tradición oral era mucho más importante que la escritura. ¿No es cierto? Esa era la idea del mundo antiguo. Al mundo antiguo no se le daba tanta importancia a la escritura, sino más bien a la tradición oral. Y es interesante que en los escritos tanto de Clemente, Irineo, Policarpo y demás, encontramos muchísimas referencias del Nuevo Testamento y particularmente de los Evangelios. Por ende, y estos padres apostólicos vivieron o por lo menos nosotros tenemos registros, no vivieron en esa fecha específicamente, o no nacieron específicamente en esta fecha que voy a dar, pero sí tenemos registros de ellos de entre el año 90 a quizás el año 130. Entonces, si ya tan temprano nosotros tenemos en sus escritos una recopilación de la tradición oral y que apunta específicamente a cómo nosotros hemos recibido los evangelios, me parece a mí que esto es una prueba irrefutable, te diría yo, de que la tradición se conservó en los primeros por lo menos 100 años, se conservó limpiamente sin ningún tipo de corrupción. A mí esa idea que vos estás proponiendo, lo único que me lleva a pensar es que no sabés mucho acerca de cómo funcionaba la tradición oral en el mundo antiguo. Nada más eso. A mí lo que me hace pensar es que tú no sabes cómo... no conoces a otro ser humano. O sea, la idea de que una tradición oral no pueda cambiar en siglos, ¿verdad? Nada significativo, ¿verdad? Cuando actualmente, en casos de corte de ley, ¿verdad? En el siglo XXI, gente competente con estudios, ¿verdad? No puede recordar correctamente lo que sucedió, ¿verdad? Cuando estaban atracando un banco, ¿verdad? O crearon un problema para poder dar una historia fidedigna, ¿verdad? Y decir que, no, es que en el tiempo antes la gente era más cabrona, la gente simplemente era mucho mejor que lo que tenemos ahora. No nos eran mejores y más inteligentes. Nada se les perdió, ni una palabra. No es físicamente posible que existe algún tipo de cambio sustancial en una historia, ¿verdad? Bíblica, o que sea de importancia para ti en una tradición oral donde muchas personas tuvieron acceso para poder modificar. Si ni siquiera la pinche Wikipedia se queda, ¿verdad? Correcta por mucho tiempo hasta que un pendejo viene e intente cambiarlo, ¿verdad? Una tradición oral, el pensar que jamás sustancialmente o particularmente cambió para el beneficio de tu religión, me parece risible. La idea de que digas, pero tú no conoces la perspectiva histórica al respecto, güey. Conozco es que no la conoces claramente. Conozco los hechos y conozco el hecho de que si tienes una historia y se la cuentas a una persona y esa se la cuenta a otra persona, con una o dos personas que tengas, ya cambió la historia en particularidades. Eso es una falacia de error en la analogía.
porque esa analogía no tiene nada que ver con lo que es la tradición oral. Volvés a mostrar que no entendés nada acerca de lo que es la tradición oral, porque si no, no hicieses esa analogía. Esa analogía, básicamente lo que estás haciendo es apelar a al famoso teléfono descompuesto, donde una persona le comunica un mensaje a otra y esta otra le comunica un mensaje a otra, etc. Pero eso es una pésima analogía, porque no estás entendiendo que la tradición oral se comunicaba a la comunidad, y la comunidad abiertamente era la que mantenía la tradición. Entonces, una cosa es un juego que como fin tiene el hecho de olvidarse, porque eso tiene la gracia del juego, y otra cosa es la realidad con respecto a cómo se cómo se transmitía el conocimiento en el mundo antiguo. Y te vuelvo a repetir, no aplica porque, a ver, el ejemplo que vos estás dando es una persona que le comunica en secreto a otra, otra que le comunica en secreto a otra, pero esto no era así en el mundo antiguo. En el mundo antiguo había una persona que hablaba abiertamente a decenas de personas, esas decenas de personas oían el mensaje y lo comunicaban a otras decenas de personas, pero siempre el mensaje quedaba abierto. Entonces, claramente, cualquier persona que oía que el mensaje se estaba comunicando mal, venía y le decía, no, esto se está comunicando mal, porque esto no es así. Claramente estás La fe que mostrando tú con esa tienes en el analogía hecho que de no que miles sabes de personas nada pueden... acerca de lo que es la tradición oral antigua, ¿no? No lo conoces. Sí, entiendo que es una tradición oral antigua, no tengo el mismo fe que tú en la capacidad de No es tener una fe, historia no substancial. es fe. Disculpe, pero eso es lo más cercano de fe que he escuchado en relación a la capacidad de las personas de mantener una historia concreta. Pero mira, has dicho dos argumentos, ¿verdad? Has dicho acerca de la importancia de cómo se quedó el mensaje a través de tradición oral y cuando estuvo escrita también está correcta. En los mismos evangelios tienen contradicciones dentro de sí y unos con otros, ¿verdad? Si aún escritos existen diferencias entre diferentes perspectivas de lo que sucedió, ¿verdad? El pensar que miles de personas pudieron mantener una historia exactamente correcta para que tuviera todo lo importante y las particularidades que te importan, ¿verdad? Para mantener tu fe intacta en relación a la resurrección, me parece risible. No nada más eso, sino que también dijiste que no es, que Jesús es único como una deidad, una persona que se presenta como una deidad, que dice, que claman, él y sus seguidores, que tuvo una resurrección. Ambas cosas son claramente falsas. Ok. Hay muchas pruebas, te puedo Recién dar hiciste varias referencia pruebas que dicen a... que se cree en Dios y que son la resurrección de Dios quién sabe quién, ¿verdad? Ok, ok, No ok, es ok. único. Una de las cosas que recién nombraste fue las supuestas contradicciones, ¿no? Como apelando a que los evangelios se contradicen entre sí. ¿Me equivoqué o entendí bien? Definitivamente. ¿Vos considerás de que, pese a que yo no creo que sean contradicciones, pero vos considerás que estas contradicciones lo que harían es mostrar la falsedad del supuesto hecho relatado? Ya, no, no necesariamente. Nada más A ver, ¿me dar explicás entonces flexibilidad. cuál sería el problema en las contradicciones entonces? Bueno, que simplemente hay personas que vieron diferentemente el acto, ¿verdad? De una perspectiva completamente diferente y no puedes tener certeza cuál es la manera correcta de interpretar el hecho. Si una persona te dijo, bueno, cuando Jesús vino a la vida, ¿verdad? Hubo dos mujeres que estaban ahí. Y esa otra persona te dice que no había nadie. Y esa otra persona te dice, no, había un ángel. No, fíjate que había otra cosa, ¿verdad? El hecho de que varias personas tengan perspectivas completamente diferentes de un hecho cabe a la duda sobre la veracidad de cualquiera una de las partes. Entiendo. Es interesante que la mayor parte de nosotros creemos que Roma en el siglo I fue incendiada, ¿no es cierto? Es interesante lo que dice Gallo Suetonio, dice, Nerón abiertamente envió hombres a quemar la ciudad de Roma. Por otro lado, Casio dice, Nerón secretamente envió a quemar la ciudad de Roma. Y Tácito dice, Nerón posiblemente no fue el responsable de eso. Es sumamente interesante que mismo así, nosotros, el conocimiento que tenemos del mundo antiguo y particularmente de Roma, en ese conocimiento nosotros creemos que la ciudad de Roma fue incendiada, Yo más no. allá de las supuestas contradicciones Ujú. que existen en estos relatos, ¿no es cierto? Es Bueno, sumamente interesante eso. Según tu ujú. conjetura, no podríamos llegar a creer que Roma fue incendiada. No, 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 no fue que Roma fue incendiada. La pregunta clave ahí es quién incendió Roma. Por ejemplo, yo no creo que Nero probablemente lo haya incendiado, no creo que tuvo un incentivo político para ello, pero puedo estar mal. No, La pero lo que vos estás diferencia entre haciendo es un exactamente suceso eso. histórico, Vos al ¿verdad? poner en,
Y la Pero vos al poner resurrección en duda, es que vos al poner la en quema de duda el tema Roma de... es algo natural, algo se puede quemar, no está fuera de lo razonable. El ver un unicornio, ¿verdad? Como ver una persona después de la resurrección, asumiendo que la crucifixión fue total, ¿verdad? Es fuera de lo razonable. La quema de Roma es un efecto natural. El hacer un paralelo, ¿verdad? Con un efecto natural. Es que fíjate, mira, hay escritos, ¿verdad? De que se quemó una gran ciudad. ¿Por qué es que no tomamos eso con el mismo tipo de evidencia cuando alguien nos dice que vio un pinche unicornio, ¿verdad? En la selva. ¿Por qué no lo tomamos con el mismo tipo, Es con la interesante que misma ahora seguridad? cambiás, ahora estás cambiando el argumento y ya el problema no es la contradicción, sino el problema es lo sobrenatural. O sea, o es la contradicción o no es la contradicción. Al parecer, bueno, lo cambiaste un poquito y dijiste, bueno, no, en realidad como hablan cosas sobrenaturales, ahí ya no tenemos que creer en ello. Y es interesante también que vos me estás diciendo que el problema ahí, en el caso que yo te estoy relatando, con estas supuestas contradicciones, no es el incendio de Roma, sino quién incendió Roma. Bueno, pasa exactamente lo mismo con el ejemplo que vos me estás dando. Vos me hiciste referencia a cuántos ángeles aparecieron, etcétera. Pero eso no habla nada, la cantidad de ángeles que hayan estado en la tumba no infieren nada que Jesucristo haya sido crucificado y que haya resucitado. Bajo ningún punto de vista. Hasta podemos discutir la cantidad de ángeles que hubo. Pero esta es tu misma lógica. No, en base a mi misma lógica, hace menos creíble a los testigos que están diciendo que cosas sucedieron. ¿Verdad? Si alguien dice se quemó Roma, no nada más se quemó Roma, también había un unicornio al lado mientras estaba sucediendo, hace menos creíble a la persona. ¿Verdad? Entre más cosas le agregues que sean increíbles, menos probable sea que la persona te esté diciendo la verdad. Como es el que digan que pasó un ángel, ¿verdad? Que estaba ahí dentro de la tumba diciendo, miren, el cuerpo de Cristo ya no está. ¿Verdad? Entre más cosas mágicas e imposibles quieres agregarle a tu historia, ¿verdad? Es menos probable. Y no digo que la contradicción no sea un problema, también es un problema, pero esencialmente el tipo de paralelo que quieres hacer con historias X de sucesos naturales es que no tomas en cuenta lo suficiente, menos para mí, ¿verdad? El hecho de que es fundamentalmente un milagro. Estás intentando justificar tu creencia en un milagro, en algo meramente algo que es imposible, ¿verdad? En base a Ajá. escritos, ¿verdad? Que tienen contradicciones, en base a escritos de algo que no vieron personas desinteresadas, sino que vieron, que escribieron personas después, mucho después del hecho, ¿verdad? Con un interés fundamental, ¿verdad? De pasar la palabra, ¿verdad? No es una perspectiva objetiva de la historia para que tú pienses que realmente sucedió ese evento. No tengo que yo darte una explicación, ¿verdad? De que mira, fíjate, tiene que ser esta cosa en lugar de que fue magia, ¿verdad? Entiendo. A través del mundo, ¿verdad? En todos los casos, ¿verdad? Que hemos podido enclarecer, ¿verdad? Y tener un entendimiento, normalmente la respuesta no ha sido es mágico. Normalmente la respuesta es que es un acto natural que o no tenemos un completo entendimiento del respecto, pero está fundada en relaciones a las leyes de la física o la perspectiva natural. O sea que, por ejemplo, Entiendo. cuando Jesús sacó demonios de una persona, no, a lo mejor era una persona epiléptica. No es fuera de lo razonable que personas, ¿verdad? En tiempos atrás pensaban que una enfermedad, ¿verdad? Era causada por demonios. Ahora tenemos un mejor entendimiento. La respuesta no es, debió de ser magia. Debió de ser el mago Jesús que pudo sacar los demonios. No, la perspectiva es de que, bueno, pues probablemente una persona con un problema mental, ¿verdad? O un tipo de problema médico, y por una razón u otra, pues le dio algún tipo de atención y salió adelante, ¿verdad? O pues no le dio seguimiento y pues quién sabe qué pasó con esa persona. Pero la hipótesis, ¿verdad? O la manera de responder a este tipo de historias increíbles, no es, debió de ser magia. Debió de haber sido Dios mismo, ¿verdad? Que los resurrectó, los trajo de la muerte, ¿verdad? Y es por eso que yo estoy justificado en creer al respecto. No es un Entiendo. proceso lógico que tú utilices como una base para otro tipo de explicaciones. Claro, entiendo, entiendo. Solo le quiero decir a la gente que nos está mirando, no, el unicornio no incendió Roma. Me hizo reír mucho eso. Por otro lado, bueno, volviendo. Por otro lado, vos hiciste mención a algo bastante llamativo, ¿no es cierto? Y dijiste de que necesariamente para nosotros darle cierto grado de credibilidad, confianza a un testigo, ¿no es cierto? Ese testigo debería de ser un agente desinteresado, ¿no es cierto? Deberíamos de tener un testimonio neutral. ¿Esto es así o lo entendí mal? Sí, sí, es verdad. Es por ejemplo, que Jesús se cree una persona histórica, ¿verdad? Porque habría
Josephus, un escritor Josephus que habló sobre él. Aunque otros Entiendo. escritos están en duda, él es un ejemplo de la credibilidad que se le da exteriormente a que Jesús fue un personaje histórico, ya que una persona externa que pudo dar algún tipo de credibilidad al hecho. Entiendo, entiendo. Es interesante, ¿no? Que la mayor cantidad de causas nobles defendidas han sido no por personas desinteresadas por la causa, sino por personas que estaban vinculadas a la causa, ¿no? Nosotros decir que, y sería un error bastante grave el que está cometiendo Marcelo sostenerlo, porque decir que necesariamente para tener cierto grado de confianza o darle credibilidad a un relato, este relato debe de ser desinteresado, es lo mismo que decir no deberíamos creer en los relatos del Holocausto o en la recopilación que se ha hecho de testimonios del Holocausto, porque simplemente estos testigos eran judíos, ¿no es cierto?, que tenían una causa, etcétera. A mí me parece que eso rosa hasta, bueno, no, prefiero decir que es incorrecto, ¿no es cierto? Porque el hecho de que una persona esté vinculada con el relato que está haciendo, ¿no es cierto? No quiere decir de que sea poco confiable. Les doy el ejemplo más cercano a los hechos y creo que del que todos tenemos conocimiento, es el testimonio del Holocausto por los judíos. Y ellos mismos se encargaron en promover este tipo de cuestión, ¿no es cierto?, para que no vuelva a ocurrir. En principio decir eso. Segundo, es bastante hasta tonto, ¿no es cierto?, llegar a pensar que para nosotros creer que la resurrección fue un hecho, deberíamos de esperar el testimonio de alguien que no sea cristiano, sino que sea neutral a los hechos. Esto es como básicamente pedir que alguien haya presenciado un hecho sobrenatural, que alguien haya presenciado a Jesucristo levantarse de los muertos y mismo así decir, no, bueno, está bien, me mantengo neutral al hecho. Esto es lo mismo que pedir a un ateo que haya tenido una experiencia con Dios, ¿no es cierto?, y que esta persona permanezca siendo atea. Sería algo ridículo, ¿no es cierto? A ver, a mí me parece de que pedir eso roza hasta lo ridículo, ¿no? En principio, dar ese punto de vista nada más. Lo ridículo, hablando naturalmente, ¿verdad? Es creer que una persona regresó a la muerte, ¿verdad? Subió al cielo mágicamente, sabiendo que arriba del cielo no existe el reino de Dios, Señor. Existe el ciberespacio, ¿verdad? Está el espacio, es el espacio exterior que está después del cielo, ¿verdad? La idea de que Jesucristo volvió de la muerte, la idea de que Jesucristo multiplicó peces, que puede caminar arriba del mar, ¿verdad? Que básicamente puede hacer trucos de magia. Eso es fundamentalmente lo ridículo. Usted está argumentando lo poco probable que puede ser. Eso es muy poco probable. El decir, Ok. el decir que es ridículo, ¿verdad? Estás contradiciendo tu propio punto, ¿verdad? Estás creyendo algo que fundamentalmente es ridículo. Si yo te fuera a ¿Por qué es decir, ridículo? fíjate que ¿Porque no pasa? hay un hindú, ¿verdad? Hay un gurú que puede Pero, caminar en el agua, que puede multiplicar, que puede crear joyas, ¿verdad? Que te puede mostrar monedas, te puede crear monedas enfrente de ti, ¿verdad? Y que tú piensas de que no, pero pues vuelvo a eso repetir, ¿por qué es realmente es ridículo? el ¿Porque no futuro, pasa? ¿verdad? Eso es la verdad. Pero es ridículo porque no pasa. Es ridículo porque no sucede. Y no nada más cuando Ah, sucede. Cuando sucede, normalmente es falso. Cuando la gente te aparece monedas, o te dice que puede caminar en el agua, ¿verdad? O que puede hablar con los espíritus, por ejemplo. vos Hay decís mucha que gente las que, que, cosas... que puede, que puede que puede hacer exorcismos, que puede aparecer cosas, o sea, puede crear más cosas, puede crear monedas, ¿verdad? Gente que normalmente clama del decir que que puede hacer cosas sobrenaturales, en general es completamente falso y es un fraude, en Ok, general. ok. Vos decís entonces que cosas aparezcan de la nada, por así decirlo, sería algo ridículo, ¿no? No en física cuántica me refiero a cuando apareces peces o cuando apareces monedas. Bueno, es llamativo, ¿no es cierto?, que hasta científicos ateos, ¿no?, consideran que el universo comenzó a existir de la nada.
O sea, esto superaría aún más el hecho de que aparezcan peces porque sí nada más. Apareció supuestamente, según la visión atea de muchos científicos de renombre, el universo de la nada. Y eso no es ridículo según la ciencia llegar a pensarlo. Es bastante interesante esto, ¿no es cierto? Por otro lado, aunque todavía no, y para ir finalizando, ¿no es cierto? Porque me parece que ya vamos mucho tiempo. Eh, Aunque todavía no formulaste ningún caso, porque no explicaste absolutamente nada del surgimiento del cristianismo, eh, mi pregunta es la siguiente. Por qué crees que los apóstoles vivieron de la forma que vivieron, pasando necesidades, muchas veces hasta siendo golpeados, maltratados, murieron como mártires, de la forma en la que murieron? ¿Por qué es que los apóstoles vivieron y murieron de la forma en la que lo hicieron? Por la misma razón que los musulmanes, ¿verdad? Comiten suicidio, ¿verdad? Para sus causas. Por las mismas razones que miles de personas que resulta que no tienen la misma religión que tú, hacen actos superhumanos, ¿verdad? O actos extraordinarios en base a ideas completamente erróneas que tú y yo podemos confirmar o estar de acuerdo en que están incorrectas. Gente que se para, ¿verdad? Y que que prefiere que una vaca sobreviva a una persona, ¿verdad? Personas que están dispuestas a terminar con su vida en base a una idea religiosa errónea, abundan desgraciadamente en este mundo. Entiendo. No prueba la calidad, ¿verdad? Del argumento que se presenta. Entiendo. Ahora, de vuelta pareces mostrar absolutamente nada de conocimiento, por lo menos de la historia del cristianismo, ¿no es cierto? Porque comparar el hecho de la vida y muerte de los apóstoles con, de repente, los hechos que nosotros ahora tenemos de terrorismo, donde personas con fe en Alá, ¿no es cierto?, se inmolan y demás, eso es, perdón por la palabra, pero es ignorancia en cuanto a este tema. ¿Por qué? Y les explico a la gente que está del otro lado, ¿por qué esto es ignorancia clara? Porque en este caso, la gente, por dar un ejemplo, los musulmanes que se inmolan por fe, etcétera, lo hacen creyendo verdaderamente que su fe es la correcta, aun cuando eso sea un hecho repudiable, ¿no es cierto? Ellos lo hacen creyendo verdaderamente que su fe es la correcta, pero con la particularidad de que ellos no tienen la forma de poder averiguar si esto es correcto o no. En vez en el caso de los apóstoles, que fueron personas contemporáneas a Jesús, que vivieron con Jesús, que vieron la muerte de Jesús, etc., en este caso es completamente distinto, porque tenían la capacidad de poder verificar si su creencia era verdadera o no. Entonces, claramente, esta analogía nuevamente que él vuelve a hacer, que Marcelo vuelve a hacer, demuestra que no sabe absolutamente nada de la historia primitiva del cristianismo. Vuelvo a repetirte, Marce, ahora, sabiendo ahora vos que los apóstoles tenían forma de corroborar su fe, cosa que los musulmanes hoy no tienen forma de corroborar su fe, pero los apóstoles en aquel tiempo sí tenían forma de corroborar su fe. De hecho, los escritos históricos nos permiten a nosotros creer que a los 50 días nada más de Jesús haber muerto, ellos ya estaban predicando a Cristo como Dios y Salvador, ¿no es cierto? Entonces, si ellos tenían la forma de verificar si su fe, su creencia era verdadera o no, ¿por qué vivieron y murieron de la forma en la que lo hicieron? Porque pensaban que probablemente era la correcta. Y A ver, explícame tú eres explícame el que cómo, estás ¿por qué? mostrando no saber acerca de religiones, ¿verdad? La gente del Corán, ¿verdad? La gente, los musulmanes, piensan que el Corán es la palabra revelada de Dios y en sí ese es un milagro. Y creen que pueden comprobar en base a su escrito, ¿verdad? ¿Verdad? Que su religión es verdad. Tú puedes pensar que es una locura. Yo creo que tu perspectiva en relación a la resurrección es una locura. Para mí son completamente igual de locos. Pero el punto es que ambos toman eso como una verdad absoluta y están dispuestos a vivir extraordinariamente en base a eso. Y el hecho que tú hayas mostrado a gente que se inmola como la única manera en la cual alguien puede ser un buen musulmán, de cierta manera, como un ejemplo de que no puede haber paralelo. Hay mucha gente dentro del Islam, aunque tú no lo conozcas, aunque yo no te pueda decir nombres, que vive, ¿verdad? De manera similar a los profetas, ¿verdad? De los cristianos, que vive una buena vida y que muere, ¿verdad? Por su religión de una manera positiva. A lo mejor estaba intentando dar caridad, ¿verdad? Y lo matan, ¿verdad? Hay personas que
que viven su religión en el Islam y en religiones que tú y yo no podemos compartir y que viven una buena vida de una manera u otra y mueren de manera similar a los profetas o la perspectiva que tú tienes de una buena muerte, ¿verdad? De una buena vida de los profetas. El hecho de que nada más puedas asociar un ejemplo negativo no quiere decir que sean los únicos que existen. Ok. Eh, Te hago una nueva pregunta, entonces te lo reformulo, porque quizás no nos estamos poniendo de acuerdo en este tema que me parece tan importante, ¿no? A la hora, recuerden, los que están del otro lado, nosotros estamos discutiendo como tema central cuál es la causa del surgimiento del cristianismo. Vuelvo a repetir, yo he planteado en varias oportunidades, como han visto, cuál considero de que es la causa. Marcelo, por su lado, todavía lo estoy esperando a eso. Pero más allá de eso, déjame terminar la idea, por favor. Voy a terminar la idea. Marcelo, ¿vos creés que los apóstoles que eran contemporáneos a Jesús, que vivieron con Jesús y presenciaron su muerte, ¿vos crees que ellos no tenían la capacidad y la posibilidad de poder verificar si su fe era correcta o no? Y la misma capacidad que personas que creen en el libro de Mormón, con la misma capacidad de gente que vivió contemporáneamente con el profeta Mohammed, con la misma capacidad de miles de personas, ¿verdad? Que pudieron ver la creación de una misma religión y ser parte de ella a través de los años. El hecho de que estas personas estuvieron ahí y pudieron tener una experiencia religiosa directamente con el profeta no los hace especiales. Muchas religiones han tenido gran cantidad de profetas que están dispuestos a propagar la palabra y hacer actos extraordinarios para mantener su fe. Ahora, voy a hablar un Entiendo, poco yo entiendo. sobre mi perspectiva, Eh, porque lo intentas... último, y no te voy a preguntar nada, No, pero en y ya resolución a la después pregunta que me ya estás de preguntas, creo que me haciendo, toca a mí hablar claramente sobre está Marco, mostrando por de ejemplo. que no sabes mucho acerca del surgimiento del mormonismo, porque comparar el surgimiento del mormonismo, que fue un acto secreto, de una revelación privada, Ajá. a un acto que parece tener muchos testigos o muchos testigos oculares, Ajá. es una analogía errónea. No, ¿Hay algún problema que estás teniendo con la el analogía? problema de tu tecnología es que tú no sabes sobre el mormonismo y es entendible, ¿verdad? No tendrías A ver, explícame por cómo qué no surge el pensar mormonismo. algo Si igual, vos sabés, ¿verdad? explícamelo. Que es para mí Explícamelo. tan ridículo como tu religión, ¿verdad? El mormonismo, ¿verdad? Explícamelo. Hay muchas pruebas dentro del mormonismo Explícamelo. de Dale, personas explícame que el escriben. mormonismo. Hay escritos de personas que muestran que son escritos sagrados y consigue firmas de familiares o personas dentro de su misma comunidad para comprobar que hay escritos sagrados. Pará. Vos Por dijiste de que yo ejemplo, mira, ¿me vas a desconozco dejar un hablar o mormonismo. puedes hablar arriba de mí? Y si así nos lo llevamos, Explícame el hablamos arriba del mormonismo. otro y nunca vamos a terminar. Mira, Explícamelo. mira, por ejemplo, una persona que pasó durante la época del mormonismo, ¿verdad? Que vendía papiros. Entre estos papiros, el Joseph Smith, ¿verdad? La persona que está organizando esto, dice, mira, este papiro básicamente dice una historia bíblica. Y les dice a las personas que tienen que firmar esto que realmente ellos están atestiguando que es correcto. Que este escrito, ¿verdad? Es exactamente lo que yo digo. Y esas personas estaban viviendo dentro de su religión y conocían al profeta de primera mano y se les pidió que escribieran, que redactaran cartas donde ellos avalaban la verdad que él estaba proponiendo. Miles de personas, ¿verdad? Que creen en el mormonismo, y lo pueden buscar ustedes en internet, que, la religión en sí, había gran cantidad de peticiones de personas que reanudaran su fe por escrito y que mostraban que cosas milagrosas sucedieron ante sus ojos. Esto sucedió varias veces, pero este caso en particular, en relación a un papiro egipcio que se mostró, básicamente no decir lo que él estaba diciendo. Él decía que era una escena bíblica, creo que cuando Dios pide que mate a uno de sus hijos, uno de sus seguidores, ¿verdad? Pero ese no era el caso, realmente era un escrito acerca de la momificación de algún tipo de faraón, algún tipo de egipcio. Pero el punto es que es un ejemplo claro, ¿verdad? De personas que estaban junto con el profeta, ¿verdad? El profeta está ahí diciéndoles que es la verdad y firman, ¿verdad? Que yo estoy pensando exactamente lo mismo que el profeta y están dispuestos a vivir el resto de su vida, ¿verdad? Alrededor de ese tipo de mentiras. Por Entiendo. una razón u otra, ¿verdad? El hecho que yo no te puedo decir de que no, fíjate que Jesús era más inteligente que todos ellos, ¿verdad? O te puedo describir en detalle exactamente qué pasó cuando Jesús, ¿verdad? Empezó su religión. No quiere decir que la respuesta sea Dios existe y
la divinidad de Dios, todos estos milagros tuvieron que suceder y no existe otra razón lógica, ¿verdad?, que pudo haber llevado al suceso de eventos que llega a la propagación de una idea o de una religión que es fundamentalmente falsa. Pero ya dijiste Entiendo. una variedad de preguntas, o sea, por ejemplo, vamos a hablar sobre Tenés mucha fe, ¿eh? ¿Ah? Tenés mucha fe, ¿eh? No, no, yo no sé, yo estoy más que feliz que decirte, yo no sé. Yo no sé muchas cosas. Yo no sé qué pasó antes del Está Big bien. Bang. Yo no ¿Y entonces sé para qué debatís? fundamentalmente, ¿verdad? Si todas las religiones necesariamente y activamente tienen que ser falsas. Yo sé que en base a la información que tengo, la probabilidad, en base a la poca información y un poco comprendimiento de la vida natural en la que me muevo, ¿verdad? Es falso. No estoy dispuesto a vivir dentro de ese tipo de sistema y me parece una clara mentira. Una mentira, ¿verdad?, bárbara, de la misma manera que diría que alguien me dice que, no, fíjate que hay un chingo de duendes, ¿verdad? Que se aparecen en las noches, ¿verdad? Y te llevan a un mundo alterno, ¿verdad? Es simplemente ridículo decir, ¿verdad? Que simplemente porque un texto, ¿verdad? Pues mucho tiempo, ¿verdad? Muy antiguo, ¿verdad? Te dice que una persona pudo caminar a través del río del agua, que pudo multiplicar peces, que vino después de la muerte, ¿verdad? Que pudo hacer básicamente magia. Es por lo tanto un mago, ¿verdad? Por lo tanto la magia existe y Dios en toda su gloria, ¿verdad? Va a salvarnos a todos cuando nos cargue la chingada y finalmente hemos muerto, Me ¿verdad? causa mucha De gracia esa cualquier expresión. catástrofe nuclear o ecológica que nos, que nos vaya a llevar la chingada a todos. Es simplemente es mentira, es erróneo, ¿verdad? Y dentro de lo razonable, ¿verdad? Hasta tú mismo te ríes, ¿verdad? De otro tipo de religiones con tus mismos No, preceptos o me principios. estoy riendo de la expresión tuya que usás. Esa de la chingada, no sé qué significa, pero me causa mucha gracia. Eh, nada más. Pero quiero hablar un poquito sobre el final alternativo de Mark, Sí, que habla sobre en el 16:15 al 20, ¿verdad? Dice, ah, básicamente los signos, he that believed, aquellos que creen y son bautizados serán salvados, los que no son bautizados, no serán salvados, ¿verdad? Am, los signos, ¿verdad? Que conllevan ellos que creen, y ves que puedan sacar demonios, que pueden hablar en diferentes lenguas, que pueden tomar serpientes con las manos, que pueden tomar algo mortal y no ser afectados negativamente. Pueden poner las manos en personas que están enfermas, ¿verdad? Y se pueden recuperar. Y después dice, y Dios dijo que fue recibido, Jesús fue recibido en el cielo y que debes de predicar la palabra del Dios, um, confirmando que esta es una señal, una señal de él, ¿verdad? O sea, son cosas muy específicas, ¿verdad? No nada más una resurrección de Cristo, ¿verdad? También hay dentro de los evangelios, ¿verdad? Donde dicen que Cristo tuvo una resurrección y también los muertos, ¿verdad? Salieron de las tumbas. O por ejemplo, el que te acabo de llamar el pasaje, ¿verdad? Que los signos, ¿verdad? Verdaderos es que una persona pueda tomar serpientes, que pueda tomar algo que lo vaya a matar y no le vaya a pasar nada. Símbolos milagrosos, ¿verdad? Símbolos fuera de lo natural, ¿verdad? Eso simplemente hace menos creíble la historia desde una perspectiva racional, ¿verdad? Si te dicen, ¿verdad? No la pregunta cuál simplemente... es. Pero dime, o sea, si yo te dijera, ¿verdad? Que si te agregara cosas más increíbles, ¿verdad? No haría la historia menos verdadera para ti, menos probable de que haya sucedido. Si te digo, mira, no nada más Jesús, una resurrección de Jesús, es un milagro, ¿de acuerdo? Pero fíjate que se montó en un unicornio y se fue al cielo, y cuando estaba en el cielo, ¿Te gustan los tomó unicornios, unas no? metralletas y fue al infierno a matar al demonio. Y te empiezo a contar un choro mucho más complicado con cosas mucho más increíbles. No lo hace eso menos probable para ti, ¿verdad? Tu raciocinio, ¿verdad? Que haya sucedido. Entre más cosas increíbles añadas a la historia, ¿verdad? Que sea menos probable que sea creíble. Ajá, bueno. A ver, voy a tratar de poner en blanco todo ese esbozo ahí que hiciste. Eh, primero decir de que yo creo en el final corto de Marcos. Yo no creo en el final largo de Marcos. ¿Crees en el largo o crees en el corto o crees en ambos? No, no entendí, perdón, ¿cómo? ¿Crees en el final largo o nada más en el corto?
Yo creo en el final corto nada más, de Marcos. Ok. Y el final, ¿cuál es la explicación que tú das al final largo? ¿Crees que es, Que, es que fue falso? ¿Es qué? una edición posterior. Ok, pero ¿es una edición que contiene verdad o es una edición que contiene falsedades? Bueno, sería muy largo explicar esos puntos, sinceramente, sería algo muy largo y que me parece irrelevante a la discusión que estamos teniendo. La discusión que estamos teniendo es, en todo caso, vos estás tratando de refutar mi idea de la resurrección. Y en el final corto de Marcos, finaliza con la proclamación de los ángeles a las mujeres de que Jesús había resucitado. Por ende, a mí, la verdad, me resbala el hecho de el final largo, el final corto, porque si yo estoy tratando de defender el caso de la resurrección, con el final corto me es más que suficiente. Hay una proclamación de Jesucristo resucitado y hay una tumba vacía. Listo. Ajá. Bueno, es conveniente que no tomes en cuenta el hecho de que tu misma tradición, ¿verdad? Habiendo sido un gran defensor, habiendo defendido la tradición oral en una tradición escrita, ¿verdad? Que puedes verla fríamente, ¿verdad? Hay muchas más modificaciones, mucho más cambios, ¿verdad? Que según tú una tradición oral. O sea, ¿estás de acuerdo que estás admitiendo que existe una gran cantidad de cambios en la Biblia, ¿verdad? En el mismo documento, ¿verdad? Que afirma tu fe, hay una Hay gran cantidad de adiciones, sí. cambios y la tradición oral no pudo haber tenido cambios desde tu perspectiva. No, 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 pero no Es estás entendiendo el inconsecuente, es punto. Pero no, inconsecuente para ti. no, no, no estás entendiendo el punto. A ver, por dar un ejemplo, el final corto de Marcos es el que yo creo que fue escrito por el autor. Ahora, tampoco yo estoy diciendo que la adición posterior es algo que no haya ocurrido en un punto en la historia. De repente yo creo en el Evangelio de Mateo, y el Evangelio de Mateo termina muy parecido al final largo de Marcos. Entonces, yo lo que te estoy diciendo es, yo creo que Marcos escribió hasta el versículo, creo que es el versículo 8, 16:8. Yo creo que Marcos escribió hasta ahí, pero no te estoy negando que esa adición no apele a un hecho que ocurrió en la historia, para nada, yo nunca te negué eso. Ok, nada más estoy Como dándote a conocer que simplemente estás puedo decir, a ver, el incrementando libro la de Juan, dificultad de el- creer tu testimonio. O sea, no nada más crees una mentira o crees algo que es poco improbable, pero a través de la acá vos mentira, estás haciendo básicamente, sino que pero va... estás haciendo una falsa analogía de vuelta. Estás apelando a una falsa analogía. ¿Por qué? Porque el problema con la tradición oral era la corrupción de la historia. En este caso, la adición del texto no es corrupción de la historia, está haciendo referencia a algo que otros testimonios también dice que ocurrió. Entonces no es una corrupción el hecho de la adición, es una falsa analogía de vuelta. No, eso nada más estás hablando acerca dentro de Mark en sí. No estás tomando en cuenta otros, ¿verdad? A ver, Evangelios que dame otro tienen finales ejemplo. diferentes. Tienen finales diferentes y hay contradicciones en relación en cómo exactamente fue la resurrección. Cada uno de los apóstoles, ¿verdad? De diferentes escritos en la Biblia tienen diferentes versiones de cómo sucedió la resurrección. Eso es contradictorio. Si dices de que hubo A dos ver, ¿me personas, podrías no, decir hubo una esas persona. diferencias en Sí, la resurrección? sí, en una, por ejemplo, habla sobre que hubo dos mujeres que vieron la resurrección. En la otra dicen que no hubo. Otros dicen que hubo un ángel dentro de la tumba diciendo, miren, no, esto Pero es eso parte de no la es verdad. diferencias en la resurrección. Eso es diferencias Es en cuanto a las en la personas historia, que es la aparecen en historia el, en de el la hecho. resurrección. Pero no es una diferencia en cuanto al hecho de la resurrección. Es Vos mismo lo dentro estás de la historia diciendo. de la resurrección. Es parte esencial de la historia de la resurrección, los sucesos que pasan en el contexto en el que está. Es Pero ¿te das parte de la cuenta historia. cómo cambias el argumento? Recién dijiste que había diferencias en la resurrección. Sí, Y ahora la resulta de que no resurrección es una diferencia en la pasó de diferentes resurrección. maneras. Antes de la resurrección, cuando estuvo la resurrección, en una había un ángel. En otra historia de la resurrección había dos personas. En otra historia de la resurrección no había nadie. ¿Verdad? Hay diferentes tipos de ¿Y eso explicaciones del invalida el suceso, hecho? ¿verdad? ¿Eso invalida el hecho de la resurrección? La resurrección en todas aparece, no quiere decir que no estén en contextos completamente diferentes. Están en Es contextos como diferentes y decir, el hecho de bueno, como había testigos, que sean contradictorios, resta credibilidad a las personas que están diciéndolo. Resta credibilidad el que no tengan una historia coherente entre las personas que vieron en teoría, ¿verdad? O que están describiendo el mismo suceso. No lo hace claro, más creíble, lo hace menos creíble.
Eso es básicamente lo mismo que si dijéramos, bueno, a ver, cuando se hundió el Titanic había personas que estaban ahí en el agua y algunos decían de que se hundió entero y otros decían que se hundió partido. Entonces, como había esa diferencia, vamos a poner en tela de juicio si se hundió verdaderamente o no. Eso no tiene sentido, ¿se entiende? No, no tiene sentido bajo ningún punto de vista. Más allá de eso, para ir finalizando, porque acá ya son casi las 2 de la mañana y me parece de que ya más o menos la gente, por lo menos que nos está mirando, ya tiene una idea y puede sacar sus conclusiones a ver quién argumentó mejor quizás. Me gustaría por último preguntarte algo que estoy esperando desde el principio de la discusión. ¿Cuál es tu explicación al hecho del surgimiento del cristianismo? No diste ninguna explicación. La gente que quiera puede ver el video y en el principio dije una explicación para el surgimiento del cristianismo y te lo repito, a pesar de tu poca capacidad para escuchar lo que dije. Puede ser. Jesús fue un predicador, fue un brujo, ¿verdad? Una persona que pasaba de lugar a lugar dando atención a las personas y fomentando una filosofía. Y como miles de otras religiones, ¿verdad? Se expandió. Las personas creyeron lo que estaba diciendo e intentaban propagar su mensaje. El hecho de que el origen del cristianismo, ¿verdad? Haya incluido la capacidad de poder convencer a una gran cantidad de personas no le da más credibilidad que todas las otras religiones que han habido en este mundo, ¿verdad? Entiendo. Te hago una última pregunta para reafirmar. ¿Vos creés que los relatos de los evangelios entonces son poco creíbles, verdad? Creo que hay mucha verdad dentro de ellos. Los actos milagrosos no son creíbles. Los actos son, si dices de que, bueno, mira, Jesús a lo mejor fue a Judea o Jesús estaba, no sé, dando un sermón en la montaña, ¿verdad? Está dentro del mundo natural, dentro de lo razonable. Si me dices que Jesús caminó en el agua, ¿verdad? Que Jesús pudo multiplicar peces, que Jesús pudo resucitar gente con magia básicamente, o con la voluntad de Dios, como quieras llamarlo, no creo que sea creíble. De la misma manera en la que si estuviera escuchando sobre relatos de Alejandro Magno y dijeran, pues mira, Alejandro Magno pues derrotó a este general en una batalla, es que bueno, sí. Y luego sí dice, bueno, Alejandro Magno se proclamó Dios. ¿Qué? Sí, Alejandro Magno se proclamó un dios. No quiere decir, no quiere decir que crea eso literalmente, aunque lo esté leyendo históricamente, que es lo que dijo y es lo que la gente a lo mejor creyó. No, es claramente mentira, ¿verdad? Es claramente irreal y fuera de lo razonable de cual uno debería de pensar. De la misma manera que uno no debería reaccionar cuando escucha que Jesús resucitó, ¿verdad? Que Jesús pudo crear milagros. Es igual, es un cuento de hadas, ¿verdad? Igual que el resto de las religiones que buscan cómo propagar su mensaje con grandes hazañas. Entiendo. Imposibles. Entiendo. O sea que tu forma de hacer historia, de identificar los hechos que verdaderamente ocurrieron y los que no, es una presuposición naturalista filosófica. Esa vendría a ser tu forma de hacer historia, ¿no es cierto? Bueno, genial. Era esa duda nada más la que me quería sacar. Sí, Genio, creo que la yo ya estoy acá. Ok, como tú veas. Yo gracias, te agradezco sinceramente por esta charla. Nada, gracias a la gente que nos está viendo, un montón de gente, más de 150 personas, un montón. Perfecto, que bien, entre más mejor. Sí. Así que bueno, te mando un abrazo enorme, capo. Ok, nos vemos, un placer. Igualmente, nos vemos pronto, cuando nos veamos. Chau, chau.